Principios generales de la función gastrointestinal: motilidad, control nervioso y circulación sanguínea. El aparato digestivo suministra al organismo un aporte continuo de agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes, para lo que se requiere un tránsito de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo, secreción de los jugos digestivos y de la digestión de alimentos, absorción de los productos digeridos, el agua, las vitaminas y los distintos electrolitos, circulación de la sangre por las vísceras gastrointestinales para poder aportar las sustancias absorbidas, y el control de todas estas funciones para los sistemas locales nervioso y hormonal. Principios generales de la motilidad gastrointestinal. Anatomía fisiológica de la pared intestinal. La pared intestinal posee ciertas capas. Número 1. Serosa. Número 2. Capa muscular lisa longitudinal. Número 3. Capa muscular lisa circular. Número 4. Submucosa. Y número 5. Mucosa. Actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal. El músculo liso gastrointestinal se excita por la actividad eléctrica intrínseca lenta y casi continua que recorre las membranas de las fibras musculares. Esta actividad posee dos tipos básicos de ondas eléctricas: las ondas lentas y en espiga. Ondas lentas. Casi todas las contracciones gastrointestinales son rítmicas, y este ritmo está determinado fundamentalmente por la frecuencia de las llamadas ondas lentas del potencial de membrana del músculo liso. Estas ondas no son potencial de acción, sino solo constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. Su intensidad es entre 5 a 12 milivoltios. Su frecuencia es entre 3 a 12 por minuto en distintas partes del aparato digestivo humano, 3 en el cuerpo gástrico y hasta 12 en el duodeno y entre 8 a 9 en el ilion terminal. No se conoce con exactitud su origen, pero podría deberse a interacciones complejas entre las células musculares lisas y unas especializadas, llamadas células intersticiales de Cajal, las cuales actúan como marcapasos eléctricos para las fibras musculares lisas. Potenciales en espiga. Son verdaderos potenciales de acción. Se generan automáticamente cuando el potencial de reposo de la membrana del músculo liso gastrointestinal alcanza un valor más positivo que menos 40 milivoltios. Su frecuencia es entre 1 y 10 espigas por segundo. Los potenciales de espiga duran de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas y cada espiga llega a prolongarse de 10 a 20 ms. Cambios de voltaje del potencial de membrana en reposo. Cuando el potencial se hace menos negativo, se le denomina despolarización. Cuando éste se vuelve más negativo, se denomina hiperpolarización. Los factores que despolarizan la membrana son: 1. La distensión del músculo. 2. La estimulación con acetilcolina liberada desde las terminaciones de los nervios parasimpáticos. 3. La estimulación por distintas hormonas gastrointestinales específicas. Control nervioso de la función gastrointestinal, sistema nervioso entérico. El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio, llamado sistema nervioso entérico, que se encuentra en su totalidad en la pared, desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas en el sistema entérico es de unos 100 millones, casi igual al de toda la médula espinal. Su función es controlar los movimientos y secreciones gastrointestinales. El sistema nervioso entérico está formado por dos plexos: el plexo mientérico o de Auerbach y el plexo submucoso o de Meissner. Diferencias entre los plexos mientérico y submucoso. El plexo mientérico rige los movimientos gastrointestinales. Los efectos principales de su estimulación son
el aumento de la contracción tónica de la pared intestinal, aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas, ligero aumento de la frecuencia de las contracciones, aumento de la velocidad de conducción de ondas de excitación. Posee neuronas inhibidoras, polipéptido intestinal vasoactivo y relaja esfínteres musculares intestinales. Plexo de Meissner. Regula la función parietal interna de cada segmento músculo del intestino. En el sistema gastrointestinal se originan señales sensitivas que se integran con el plexo submucoso para efectuar el control de la secreción intestinal, la absorción y la contracción local del músculo submucoso. Tipos de neurotransmisores secretados por las neuronas entéricas: acetilcolina, noradrenalina, trifosfato de adenosina, serotonina, dopamina, colecistocinina, sustancia P, polipéptido intestinal vasoactivo, somatostatina, leuencefalina, metencefalina y bombecina. Algunas de las funciones de estas son: la acetilcolina suele estimular la actividad gastrointestinal. La noradrenalina casi siempre la inhibe, como sucede con la adrenalina, que alcanza el tubo digestivo por vía sanguínea, tras ser liberada hacia la circulación por la médula suprarrenal. Control autónomo del aparato gastrointestinal. La estimulación parasimpática aumenta la actividad del sistema nervioso entérico. La inervación parasimpática puede clasificarse en dos divisiones: una craneal y sacra. Salvo algunas fibras parasimpáticas que inervan regiones bucales y faríngeas del tubo digestivo, los nervios vagos transportan casi todas las fibras del sistema parasimpático craneal. El sistema parasimpático sacro se origina en los segmentos sacro segundo, tercero y cuarto de la médula espinal. Viaja con los nervios pélvicos hacia la mitad distal del intestino grueso y llega hasta el ano. Las neuronas postganglionares del sistema parasimpático se encuentran sobre todo en los plexos mientérico y submucoso, y su estimulación induce un aumento generalizado en la actividad de todo el sistema nervioso entérico. La estimulación simpática suele inhibir la actividad del tubo digestivo. En general, la estimulación del sistema nervioso simpático inhibe la actividad del tubo digestivo y tiene muchos efectos opuestos a los del sistema parasimpático. Ejerce sus efectos de dos formas. 1. Mediante un discreto efecto directo de la noradrenalina secretada sobre el músculo liso del tracto intestinal al que inhibe. 2. Mediante un efecto inhibidor más potente de la noradrenalina sobre las neuronas de todo el sistema nervioso entérico. Fibras nerviosas sensitivas aferentes del tubo digestivo. En el tubo digestivo se originan muchas fibras nerviosas sensitivas aferentes. Estos nervios sensitivos pueden estimularse por irritación de la mucosa intestinal, una distensión excesiva del intestino, presencia de sustancias químicas específicas en el intestino. Las señales transmitidas por estas fibras causan excitación o, en determinadas condiciones, inhibición de los movimientos o de la secreción intestinal. Reflejos gastrointestinales. Reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal. Por ejemplo, secreción digestiva, peristaltismo, contracciones de mezcla, entre otros. Reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, desde donde vuelven del tubo digestivo. Por ejemplo, reflejos gastrocólico, enterogástricos y cólico ileal. Reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo. Por ejemplo, reflejos originales en el estómago y en el duodeno. Reflejos dolorosos que provocan una inhibición al aparato digestivo. Y reflejos de defecación. Control hormonal de la motilidad gastrointestinal. Las hormonas gastrointestinales son liberadas en la circulación portal y ejercen acciones fisiológicas en las células diana con receptores específicos por la hormona. Esas hormonas son
la gastrina. Su lugar de secreción son las células G del antro gástrico. Su estímulo: distensión del estómago, productos proteicos, péptido liberador de gastrina. Acciones: estimulación de la secreción de ácido gástrico y estimulación del crecimiento de la mucosa gástrica. Colecistocinina: lugar de secreción, células y de la mucosa del duodeno y del yeyuno. Estímulo: presencia de ácidos grasos y monoglicéridos. Acciones: potencia la motilidad de la vesícula biliar para que expulse la bilis hacia el intestino delgado y allí ésta emulsione las grasas para así facilitar su digestión y absorción. Inhibe la contracción gástrica. Secretina: lugar de secreción, células S de la mucosa del duodeno. Estímulo: como respuesta al jugo ácido gástrico que alcanza el duodeno. Acciones: estimula la secreción pancreática de bicarbonato para neutralizar el ácido en el intestino delgado. Inhibe la secreción gástrica. Péptido inhibidor gástrico: lugar de secreción, mucosa de la pared alta del intestino delgado. Estímulo: en respuesta a ácidos grasos, aminoácidos y carbohidratos. Acciones: reduce levemente la motilidad del estómago, retrasando así el vaciamiento gástrico sobre el duodeno cuando ya la parte alta está repleta de alimentos. Motilina: lugar de secreción, primera parte del duodeno. Estímulo: ayuno. Acciones: aumenta la motilidad gastrointestinal. Tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo. El tubo digestivo tiene dos tipos de movimiento. 1. Movimientos de propulsión. Y 2. Movimientos de mezcla. Movimientos propulsivos. Peristaltismo. El movimiento básico propulsivo del tubo digestivo es el peristaltismo. Alrededor del intestino se crea un anillo de contracción que se desplaza hacia adelante, según un mecanismo análogo a cuando se colocan los dedos alrededor de un fino tubo distendido. Se contraen los dedos y se deslizan a lo largo del mismo. El peristaltismo es una propiedad inherente a muchas estructuras tubulares con músculo liso sincitial. El estímulo habitual del peristaltismo es la distensión del tubo digestivo. Otro estímulo desencadenante del peristaltismo es la irritación química o física del revestimiento epitelial del intestino. Función del plexo mientérico en el peristaltismo. En las porciones del tubo digestivo con ausencia congénita del plexo mientérico hay un peristaltismo débil o nulo. Para un peristaltismo eficaz se precisa un plexo mientérico activo. Las ondas peristálticas se mueven hacia el ano con la relajación receptora hacia abajo, ley del intestino. En teoría, el peristaltismo podría dirigirse en cualquier sentido desde el punto estimulado, pero el de la dirección oral suele apagarse enseguida, mientras que el peristaltismo en dirección anal continúa hasta distancias considerables. Si falta el plexo mientérico, este patrón complejo desaparece, lo que justifica el nombre de reflejo mientérico o reflejo peristáltico. La suma de este reflejo y del movimiento peristáltico en sentido anal se conoce como ley del intestino. Movimientos de mezcla. Los movimientos de mezcla son muy distintos en las diferentes regiones del tubo digestivo. En algunas zonas, las contracciones peristálticas producen por sí mismas la mezcla de los alimentos. En otras zonas de la pared intestinal sobrevienen contracciones locales de constricción cada pocos centímetros. Estas contracciones suelen durar solo entre 5 y 30 segundos y van seguidas de nuevas constricciones en otros segmentos del intestino, con lo que se logra trocear y desmenuzar el contenido intestinal, primero aquí y luego allá. Flujo sanguíneo gastrointestinal, circulación esplácnica. Los vasos sanguíneos del aparato digestivo forman parte de un sistema más extenso, llamado circulación esplácnica. Este sistema está formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo propiamente dicho, más el correspondiente al vaso, el páncreas y el hígado.
El diseño del sistema es tal que toda la sangre que atraviesa el intestino, el vaso y el páncreas fluye inmediatamente después hacia el hígado a través de la vena porta. En el hígado, la sangre pasa por millones de sinusoides hepáticos diminutos, para luego abandonar este órgano a través de las venas hepáticas, que desembocan en la vena cava de la circulación general. Anatomía de la irrigación gastrointestinal. Al penetrar en la pared del tubo digestivo, las arterias se ramifican y envían arterias circulares de menos calibre en todas las direcciones, de forma que sus extremos se encuentran en el lado de la pared intestinal opuesto a la inserción mesentérica. De las arterias circulares salen otras aún más pequeñas que penetran en la pared intestinal y se distribuyen a lo largo de los haces musculares, hacia las vellosidades intestinales y hacia los vasos submucosos situados bajo el epitelio, donde intervienen en las funciones secretoras y de absorción del intestino. Efecto de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal. En condiciones normales, el flujo sanguíneo de cada región del tubo digestivo y también de cada capa de la pared es directamente proporcional al grado de actividad local. De igual forma, el riego de las capas musculares de la pared intestinal aumenta cuando lo hace la actividad motora del intestino. Posibles causas del aumento del flujo sanguíneo durante la actividad gastrointestinal. Durante el proceso de la digestión, la mucosa del tubo digestivo libera varias sustancias vasodilatadoras. Algunas glándulas gastrointestinales, al tiempo que liberan otras sustancias hacia la luz intestinal, también secretan dos cininas, la calidina y la bradicinina, hacia la pared del intestino. La disminución de la concentración de oxígeno en la pared intestinal puede aumentar el flujo intestinal en el 50 al 100% o más. Mecanismo de flujo sanguíneo a corriente de las vellosidades. Podemos observar que el flujo arterial a las vellosidades y su drenaje venoso siguen direcciones opuestas, aunque los vasos se encuentran muy próximos. Gracias a esta disposición vascular, la mayor parte del oxígeno sanguíneo difunde desde las arteriolas directamente hacia las vénulas adyacentes, sin pasar siquiera por los extremos de las vellosidades. Ingestión de alimentos. La cantidad de alimentos que una persona ingiere depende principalmente de su deseo intrínseco de ellos, es decir, del hambre. El tipo de alimento que se busca con preferencia en cada momento depende del apetito. Masticación. Los dientes están admirablemente diseñados para la masticación. Las piezas anteriores, incisivos, poseen una fuerte acción de corte, mientras que las posteriores, molares, ejercen una acción trituradora. La acción junta de todos los músculos maxilares ocluye los dientes con una fuerza que puede llegar hasta 25 kilogramos en los incisivos y a 100 kilogramos en los molares. Gran parte del proceso de la masticación se debe a un reflejo masticatorio. La presencia del bolo alimenticio en la boca desencadena primero el reflejo inhibidor de los músculos de la masticación, por lo que la mandíbula desciende. A su vez, esta caída inicia un reflejo de distensión en los músculos mandibulares, que induce una contracción de rebote. Esta acción permite la elevación de la mandíbula para ocluir los dientes y al mismo tiempo el bolo se comprime de nuevo contra el revestimiento bucal, lo que se traduce en una nueva inhibición de la musculatura mandibular, con caída de la mandíbula. Un nuevo rebote. Este proceso se repite una y otra vez. Deglución. La deglución es un proceso complicado, sobre todo porque la faringe ejecuta una función tanto respiratoria como deglutoria y se transforma, durante solo unos pocos segundos cada vez, en un conducto que propulsa los alimentos. Puede dividirse en una fase involuntaria, en el cual inicia el proceso de deglución, una fase faríngea, que consiste en el paso de los alimentos hacia el esófago a través de la faringe, y una esofágica, también involuntaria, que ejecuta el paso de los alimentos desde la faringe al estómago. Función del esfínter esofágico inferior o esfínter gastroesofágico.
En el extremo inferior del estómago y hasta 3 centímetros por encima de su unión con el estómago, el músculo circular esofágico actúa como un extensor esfínter esofágico inferior o esfínter gastroesofágico. Cuando una onda peristáltica de deglución desciende por el esófago, induce una relajación receptiva del esfínter esofágico inferior, previa a la llegada de la onda peristáltica, lo que facilita la propulsión de los alimentos deglutidos hacia el estómago. Funciones motoras del estómago. Las funciones motoras del estómago son 3. 1. Almacenamiento de grandes cantidades de alimentos hasta que puedan ser procesados en el estómago, el duodeno y el resto del intestino. 2. Mezcla de estos alimentos con las secreciones gástricas hasta formar una papilla semilíquida llamada quimo. 3. Vaciamiento lento del quimo desde el estómago al intestino delgado, a un ritmo adecuado para que este último pueda digerirlo y absorberlo adecuadamente. Anatomía básica del estómago. Cuerpo y antro. Fisiológicamente se divide en 1. Porción oral, formada por los 2/3 superiores del cuerpo, y 2. Porción caudal, constituida por el resto del cuerpo y el antro. Función de almacenamiento del estómago. Cuando los alimentos penetran en el estómago, forman círculos concéntricos en la porción oral, de modo que los más recientes quedan cerca de la apertura esofágica y los más antiguos se aproximan a la pared gástrica externa. Mezcla y propulsión de alimentos en el estómago, el ritmo eléctrico básico de la pared gástrica. Los jugos digestivos del estómago proceden de las glándulas gástricas, que cubren casi totalidad de la parte del cuerpo gástrico, salvo una estrecha banda a lo largo de la curvatura menor del órgano. Cuando el estómago contiene alimentos, la parte superior o media de su pared inicia débiles ondas peristálticas, las ondas de constricción, también llamadas ondas de mezcla, que se dirigen hacia el antro siguiendo la pared gástrica con un ritmo alrededor de una cada 15 a 20 segundos. Conforme las ondas de constricción avanzan desde el cuerpo del estómago hacia el antro, aumenta de intensidad y algunas se hacen extraordinariamente intensas, dando lugar a potentes anillos peristálticos de constricción desencadenados por los potenciales de acción que impulsan el contenido antral hacia el píloro con una presión de cada vez mayor. Una vez que los alimentos se han mezclado con las secreciones gástricas, el producto resultante que circula hacia el intestino recibe el nombre de quimo. El grado de fluidez del quimo que sale del estómago depende de la cantidad de alimento, agua y secreciones gástricas y del grado de digestión. El quimo es una pasta semilíquida y turbia. Contracciones de hambre. Cuando el estómago permanece vacío durante varias horas, aparece otro tipo de contracciones intensas, llamadas contracciones de hambre. Se trata de contracciones peristálticas rítmicas del cuerpo gástrico. Esas contracciones son más intensas en las personas jóvenes y sanas, que poseen un tono gastrointestinal elevado. También aumentan mucho cuando la concentración de azúcar en la sangre es menor de lo normal. Cuando se producen esas contracciones, la persona suele experimentar dolores leves en la boca del estómago llamados retorcijones de hambre, que no suelen comenzar hasta 12 a 24 horas después de la última ingesta. Vaciamiento gástrico. Las intensas contracciones peristálticas del antro gástrico provocan el vaciamiento del estómago. Contracciones peristálticas antrales intensas durante el vaciamiento gástrico, la bomba pilórica. Las contracciones rítmicas del estómago son casi siempre débiles y sirven sobre todo para mezclar los alimentos con las secreciones gástricas. A medida que el estómago se va vaciando, estas contracciones se inician en porciones cada vez más altas del cuerpo del estómago y empujan los alimentos almacenados en este para que se sumen al quimo presente en el antro. Cuando el tono pilórico es normal, cada onda peristáltica potente empuja varios mililitros de quimo hacia el duodeno. De esta forma, las ondas peristálticas, además de la mezcla gástrica, ejercen una acción de bombeo que ha recibido el nombre de bomba pilórica, misión del píloro en el control del vaciamiento gástrico. El orificio distal en el estómago es el píloro. Pese a la contracción tónica normal del esfínter, el píloro suele abrirse lo suficiente como para que el agua y otros líquidos salgan con facilidad del estómago y el duodeno. El grado de constricción del píloro puede aumentar o disminuir bajo la influencia de señales nerviosas y hormonales procedentes tanto del estómago como del duodeno. Regulación del vaciamiento gástrico. Factores gástricos que estimulan el vaciamiento. 1. Efecto del volumen alimentario gástrico sobre la velocidad del vaciamiento.
El aumento del volumen alimentario en el estómago estimula su vaciamiento. Este mayor vaciamiento no obedece a las razones que serían de esperar. 2. Efecto de la hormona gastrina sobre el vaciamiento gástrico. Este ejerce un intenso efecto potenciador de la secreción de un jugo gástrico muy ácido por las glándulas del estómago. La gastrina también tiene efectos estimulantes ligeros o moderados de las funciones motoras del cuerpo gástrico, y lo que es más importante, parece estimular la actividad de la bomba pilórica. Potentes factores duodenales que inhiben el vaciamiento gástrico. 1. Efecto inhibidor de los reflejos nerviosos enterogástricos del duodeno. Los reflejos paralelos ejercen dos efectos sobre el vaciamiento gástrico. Producen una potente inhibición de las contracciones propulsoras de la bomba pilórica y aumentan el tono del esfínter pilórico. Los factores que el duodeno controla de forma continua y que pueden excitar los reflejos inhibitorios enterogástricos son: distensión del duodeno, presencia de cualquier irritación de la mucosa duodenal, acidez del quimo duodenal y osmolaridad del quimo, como también presencia de determinados productos de degradación en el quimo, sobre todo productos de degradación de las proteínas y quizás en menor cantidad las grasas. 2. La retroalimentación hormonal del duodeno inhibe el vaciamiento gástrico, misión de las grasas y de la hormona colecistocinina. Las hormonas liberadas por la parte alta del intestino inhiben también el vaciamiento gástrico. Los estímulos para la producción de estas hormonas inhibidoras son fundamentalmente las grasas que penetran en el duodeno, si bien otros tipos de alimentos incrementan asimismo su producción, aunque en menor grado. La colecistocinina actúa como inhibidor y bloquea la potenciación de la motilidad gástrica producida por la gastrina. Movimiento del intestino delgado. Se clasifican en contracciones de mezcla y contracciones de propulsión. Contracciones de mezcla o contracciones de segmentación. Las contracciones duran menos de un minuto, generan una segmentación y el intestino queda segmentado con el aspecto de una ristra de salchicha. La frecuencia máxima de las contracciones de segmentación depende de la frecuencia de las ondas eléctricas lentas de la pared intestinal. En el duodeno y yeyuno, las contracciones son 12 por minuto. En el ilion es de 8 a 9 por minuto. Movimientos propulsivos. Peristaltismo del intestino delgado. Estas ondas empujan el quimo a lo largo de todo el intestino delgado. Se mueven en dirección anal en un ritmo de 0.5 a 2 centímetros por segundo. Control del peristaltismo por las señales nerviosas y hormonales. Como sabemos, la actividad peristáltica aumenta después de una comida, pero también se aumenta por el llamado reflejo gastroentérico desencadenado por la distensión del estómago, conducido por el plexo mientérico. También existen varios factores hormonales que también influyen, como la gastrina, la insulina, la CCK, la motilina y la serotonina. Movimientos del colon. Funciones principales: absorción del agua y electrolitos procedentes del quimo para formar heces sólidas y almacenamiento de material fecal hasta el momento de la expulsión. Movimientos de mezcla. Al igual que en el intestino delgado, existen movimientos de segmentación. En el grueso ocurren grandes constricciones circulares. En cada uno de estos segmentos se contraen alrededor de 2.5 centímetros de músculo circular, que en ocasiones reduce la luz del colon hasta ocluirla por completo. Al mismo tiempo, ocurren contracciones longitudinales llamadas tenias cólicas. La combinación de bandas circulares y longitudinales se llaman austras. Movimientos propulsivos o movimientos de masa. Gran parte de la propulsión tiene lugar en el ciego y en el colon ascendente. Ocurre gracias a las lentas pero persistentes contracciones australes, que necesitan de 8 a 15 horas para desplazar el quimo desde la válvula iliocecal hasta el colon, mientras el propio quimo adquiere una calidad fecal y se convierte en un fango semisólido en lugar de semilíquido. La serie completa de movimientos de masa suele persistir de 10 a 30 minutos. Defecación. El recto casi nunca contiene heces, en parte debido a la presencia, a unos 20 centímetros del ano y en la unión entre la sigma y el recto, de un débil esfínter funcional.
Cuando un movimiento de masa fuerza a las heces a penetrar en el recto, surge el deseo de defecación con una contracción refleja del recto y relajación de los esfínteres anales. El goteo continuo de materia fecal por el ano se evita por la contracción tónica de el esfínter anal interno, que es involuntario, y el esfínter anal externo, que es voluntario. Funciones secretoras del tubo digestivo. En toda la longitud del tubo digestivo, las glándulas secretoras cumplen dos misiones fundamentales. En primer lugar, en casi todas las regiones desde la boca hasta el extremo distal del ilion secretan enzimas digestivas. En segundo lugar, las glándulas mucosas distribuidas desde la boca hasta el ano aportan moco para la lubricación y protección de todas las regiones del tubo digestivo. Gran parte de las secreciones digestivas se forman como respuesta a la presencia de alimentos de la vía digestiva y la cantidad secretada en cada segmento suele ser la cantidad necesaria para la digestión adecuada. Además, en algunas partes del tubo digestivo, incluso los tipos de enzimas y otros componentes de las secreciones varían según el tipo de alimento presente. Tipos de glándulas del tubo digestivo. Existen varios tipos de glándulas que proporcionan las diversas secreciones del aparato gastrointestinal. En primer lugar, la superficie del epitelio de la mayor parte del tubo digestivo posee literalmente miles de millones de glándulas mucosas unicelulares llamadas simplemente células mucosas o a veces células calciformes por su aspecto de cáliz. En segundo lugar, muchas zonas superficiales del tubo digestivo están cubiertas por depresiones que presentan invaginaciones del epitelio hacia la mucosa. En el intestino delgado, estas depresiones son llamadas criptas de Lieberkühn. Son profundas y contienen células secretoras especializadas. En tercer lugar, el estómago y la parte proximal del duodeno posee un gran número de glándulas tubulares profundas. En cuarto lugar, existen varias glándulas complejas asociadas del tubo digestivo, tales como las glándulas salivales, el páncreas y el hígado, que proporcionan secreciones para la digestión o emulsión de los alimentos. Las glándulas salivales y el páncreas se localizan fuera de las paredes del tubo digestivo, por lo que, con este aspecto, difieren de las demás glándulas digestivas. Contienen millones de acinos revestidos por células glandulares secretoras. Estos acinos confluyen en un sistema de conductos que desembocan en el tubo digestivo propiamente dicho. El contacto de los alimentos con el epitelio estimula la función de los estímulos nerviosos entéricos. La presencia de los alimentos en un determinado segmento del tubo digestivo suele estimular a las glándulas de esta zona y de otras adyacentes para que secreten cantidades moderadas o grandes de jugos digestivos. Parte de este efecto local, en concreto, la secreción de moco por las células calciformes se debe a la estimulación producida por el contacto directo de las células glandulares superficiales con los alimentos. Estimulación autónoma de la secreción. La estimulación parasimpática aumenta la velocidad de la secreción glandular del tubo digestivo. La estimulación de los nervios parasimpáticos del tubo digestivo aumenta de forma casi invariable la velocidad de secreción glandular. Por medio de este aumento en la velocidad de secreción suele suceder en especial con las glándulas de la parte proximal que se encuentran inervadas por los nervios parasimpáticos glosofaríngeo y vago y que comprenden las glándulas salivares, las esofágicas, las gástricas, el páncreas y las glándulas de Brunner del duodeno. La estimulación simpática tiene un doble efecto en la velocidad de secreción glandular del tubo digestivo. La estimulación de los nervios simpáticos de algunas zonas del tubo digestivo produce un aumento leve o moderado de la secreción de algunas glándulas locales. Sin embargo, la estimulación simpática también induce a la constricción de los vasos sanguíneos que irrigan las glándulas. Por lo tanto, la estimulación simpática puede tener efecto doble. Secreción de saliva. La saliva contiene una secreción serosa y una secreción mucosa. Las principales glándulas salivales son las parótidas, submandibulares y las sublinguales. Además, hay muchas glándulas bucales diminutas.
La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica. 1. Una secreción serosa rica en tialina, que es una enzima destinada a digerir los almidones. 2. Una secreción mucosa con abundante mucina, que cumple funciones de lubricación y de protección de la superficie. Las glándulas parótidas secretan casi exclusivamente una saliva serosa, mientras que las submandibulares y sublinguales secretan ambos tipos. Las glándulas bucales solo secretan moco. El pH de la saliva varía entre 6 a 7, que son los límites favorables para la acción digestiva de la tialina. Secreción de iones en la saliva. La saliva contiene, sobre todo, grandes cantidades de iones potasio y bicarbonato. Por otra parte, las concentraciones de iones sodio y cloruro son varias veces menores en la saliva que en el plasma. La descripción siguiente del mecanismo de la secreción de la saliva permite comprender estas concentraciones iónicas tan peculiares. En primer lugar, se produce una reabsorción reactiva de iones sodio. Activa de iones sodio a lo largo de todo el conducto salival, y al mismo tiempo se secretan activamente iones potasio, que se intercambian con los de sodio. De esta forma se reduce mucho la concentración salival de iones sodio, al tiempo que aumenta la del potasio. En segundo lugar, el epitelio ductal secreta iones de bicarbonato hacia la luz del conducto. Esta secreción se debe, al menos en parte, a un intercambio potasio de bicarbonato por el cloruro, aunque también podría ser consecuencia de un proceso de secreción activa. El resultado neto de estos procesos de transporte es que en condiciones de reposo, las concentraciones salivales de los iones sodio y cloruro alcanzan entre la séptima y la décima parte de sus concentraciones plasmáticas. Durante la salivación máxima, las concentraciones iónicas cambian de manera considerable, porque la velocidad de formación de la secreción primaria de los acinos aumenta hasta 20 veces. En consecuencia, esta secreción acinar fluye por los conductos con una rapidez tal que el acondicionamiento ductal de la secreción queda muy reducido. Por eso, cuando se secretan cantidades copiosas de saliva, la concentración del cloruro sódico en ella es alrededor de la mitad o 2/3 partes de la que se encuentra en el plasma, mientras que la del potasio solo se eleva a 4 veces la del plasma. Funciones de la saliva en relación con la higiene bucal. Esta secreción desempeña un papel muy importante en la concentración de los tejidos bucales sanos. La boca contiene grandes cantidades de bacterias patógenas que pueden destruir con facilidad sus tejidos y provocar caries dentales. La saliva ayuda a evitar este deterioro de varias maneras, como por ejemplo: 1. El flujo de la saliva ayuda a lavar y arrastrar los gérmenes patógenos y las partículas alimenticias que les proporcionan el sostén metabólico. 2. La saliva contiene varios factores que destruyen las bacterias, entre ellos iones tiosinato y distintas enzimas proteolíticas, que 1. Atacan a las bacterias. 2. Favorecen a la penetración en las bacterias de los iones tiosinato para que puedan ejercer su acción bactericida. Y 3. Digieren las partículas alimenticias, contribuyendo así la eliminación de sustancias y de sustrato metabólico utilizado por la flora bucal. Y como punto número 3, la saliva suele contener cantidades significativas de anticuerpos que destruyen las bacterias bucales, incluidas algunas de las causantes de las caries dentales. Secreción gástrica. Además de las células mucosecretoras que revisten en totalidad de la superficie del estómago, la mucosa gástrica posee dos tipos de glándulas tubulares importantes: las oxíntricas y las pilóricas. Las glándulas oxíntricas secretan ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Las glándulas pilóricas secretan sobre todo moco para la protección de la mucosa pilórica frente al ácido gástrico, y también producen la hormona gastrina. Las glándulas oxíntricas se encuentran en las superficies interiores del cuerpo y fondo gástrico y constituyen alrededor del 80% del conjunto de glándulas del estómago. Las glándulas pilóricas se localizan en el antro gástrico,
el 20% distal del estómago. Las fases de la secreción gástrica. Se dice que la secreción gástrica sucede en 3 fases: una fase cefálica, otra gástrica y una tercera intestinal. La fase cefálica. La fase cefálica de la secreción gástrica tiene lugar antes incluso de la entrada de los alimentos en el estómago, sobre todo al empezar a ingerirlos. Se debe a la visión, el olor, el tacto o el gusto de los alimentos. Cuanto mayor sea el apetito, más intensa será esta estimulación. Las señales nerviosas que desencadenan la fase cefálica de la secreción gástrica pueden originarse en la corteza cerebral o en centros del apetito como la amígdala o el hipotálamo, y se transmiten desde los núcleos motores dorsales de los nervios vagos y después a través de los nervios del estómago. Fase gástrica. Cuando los alimentos penetran en el estómago, excitan: 1. Los reflejos vagovagales largos que desde el estómago van al encéfalo y de nuevo vuelven al estómago. 2. Los reflejos entéricos locales. Y 3. El mecanismo de la gastrina. Fase intestinal. La presencia de alimentos en la parte proximal del intestino delgado, en presencial en el duodeno, induce la secreción de pequeñas cantidades de jugo gástrico, probablemente en parte debida a las pequeñas cantidades de gastrina liberadas por la mucosa duodenal. Esta secreción supone aproximadamente el 10% de la respuesta ácida a una comida. Secreción pancreática. El páncreas, situado detrás del estómago y paralelo a él, es una glándula compuesta de gran tamaño cuya estructura interna se parece a las ramitas de un brócoli. Los acinos pancreáticos secretan enzimas digestivas pancreáticas, y tanto los conductos pequeños como los de mayor calibre liberan grandes cantidades de bicarbonato sódico. La secreción del jugo pancreático aumenta como respuesta a la presencia del quimo en las porciones altas del intestino delgado, mientras que sus características dependen hasta cierto punto de los tipos de alimentos que integran ese quimo. La insulina se secreta directamente hacia la sangre, no al intestino, por los islotes de Langerhans, dispersos a modo de islas por el páncreas. Fases de la secreción pancreática. La secreción pancreática, al igual que la secreción gástrica, sucede en 3 fases: cefálica, gástrica e intestinal. Fase cefálica y gástrica. Durante la fase cefálica de la secreción pancreática, las mismas señales nerviosas de origen encefálico que producen la secreción gástrica estimulan la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas vagales del páncreas. Durante la fase gástrica, la estimulación nerviosa de la secreción pancreática continúa y se añade otro 5 a 10% de las enzimas pancreáticas secretadas después de una comida. Fase intestinal. Una vez que el quimo sale del estómago y penetra en el intestino delgado, la secreción pancreática se vuelve copiosa, sobre todo en respuesta a la hormona secretina. La secretina estimula la secreción copiosa de iones bicarbonato que neutraliza el quimo ácido del estómago. Secreción de bilis por el hígado. Una de las muchas funciones del hígado consiste en la secreción de la bilis en cantidades que oscilan entre 600 y 1000 ml por día. La bilis ejerce 2 funciones importantes. En primer lugar, desempeña un papel importante en la digestión y absorción de las grasas, no porque contenga ninguna enzima que las digiera, sino porque los ácidos biliares realizan 2 funciones, las cuales son: ayudan a emulsionar las grandes partículas de grasa de los alimentos, a las que convierten en múltiples partículas diminutas que son atacadas por las lipasas secretadas en el jugo pancreático, y favorecer a la absorción de productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal. Digestión y absorción en el tubo digestivo. Digestión es la conversión de los alimentos en sustancias absorbibles en el tracto gastrointestinal. Se realiza por el desdoblamiento mecánico y químico de los alimentos en moléculas. La digestión se inicia en la boca, continúa en el esófago y en el estómago y sigue en el intestino delgado, favorecida por secreciones biliares pancreáticas y por el moco y líquido extracelular segregado por las criptas del Lieberkühn de la mucosa del intestino delgado.
Además, una serie de enzimas de las microvellosidades de la superficie intestinal realizan una degradación de los carbohidratos y de las proteínas que son absorbidos en el epitelio intestinal. El proceso de absorción de nutrientes se produce principalmente y con una extraordinaria eficacia a través de las paredes del intestino delgado, donde se absorbe la mayor parte del agua, alcohol, azúcares, minerales y vitaminas hidrosolubles, así como los productos de digestión de proteínas, grasas e hidratos de carbono. Las vitaminas liposolubles se absorben junto con los ácidos grasos. La absorción puede disminuir notablemente si se ingieren sustancias que aceleran la velocidad de tránsito intestinal, como la fibra dietética ingerida en grandes cantidades y los laxantes. Igualmente, la fibra y el ácido fítico pueden reducir la absorción de algunos minerales, como el hierro o el zinc. Por ejemplo, en la enfermedad o intolerancia al gluten, la destrucción de las vellosidades intestinales puede reducir significativamente la superficie de absorción. En el intestino grueso, donde se reabsorbe una importante cantidad de agua del residuo que llega del intestino delgado, se almacenan las heces hasta ser excretadas por el ano. Las heces, además de los componentes no digeridos de los alimentos, contienen una gran cantidad de restos celulares, consecuencia de la continuidad en regeneración de la pared celular. Una vez absorbidos, los nutrientes son transportados por la sangre hasta las células en las que van a ser utilizadas. Los ácidos grasos que pasan a la pared intestinal son transformados inmediatamente en triglicéridos, que serán transportados hasta la sangre por la linfa. La grasa puede ser transformada posteriormente en el hígado y finalmente se deposita en el tejido adiposo, una importante reserva de grasa y de energía. Los hidratos de carbono en forma de monosacáridos pasan a la sangre y posteriormente al hígado, desde donde pueden ser transportados como glucosa a todas las células del organismo para ser metabolizada y producir energía. La insulina es necesaria para la incorporación de la glucosa en las células. Los monosacáridos también pueden ser transformados en glucógeno, una fuente de energía fácilmente utilizable que se almacena en el hígado y en los músculos esqueléticos. Los aminoácidos de las proteínas pasan igualmente a la sangre y de esta al hígado. Posteriormente pueden pasar a la circulación general para formar parte del pool de aminoácidos, que es una gran concentración de estos mismos, un importante reservorio que será utilizado para la síntesis de proteínas estructurales y enzimas. Los aminoácidos en exceso también pueden ser oxidados para producir energía. Por otra parte, la capacidad máxima de absorción del intestino grueso puede absorber un máximo de 5 a 8 litros de líquido y electrolitos al día. Cuando la cantidad total que penetra en el intestino grueso a través de la válvula ileocecal o debido a la secreción del propio intestino grueso supera esta cantidad, el exceso se elimina con las heces en forma de diarrea. La composición de las heces. Normalmente las heces están formadas por 3/4 partes de agua y 1/4 materia sólida, que a su vez contiene un 30% de bacterias muertas, entre un 10 y un 20 de grasas, entre un 10 y un 30 de productos no digeridos y componentes secos de los jugos digestivos, como pigmentos biliares y células epiteliales desprendidas. El color pardo de las heces se debe a la estercolbilina y la urobilina, sustancias derivadas de la bilirrubina. El olor es consecuencia sobre todo de los productos de la acción bacteriana, los cuales varían de una persona a otra dependiendo de la flora existente y de la alimentación. Fisiología de los trastornos gastrointestinales. Parálisis del mecanismo de deglución. Las causas pueden ser lesiones en los pares craneales 5, 9 o 10, alteraciones, supresión completa de la deglución, cierre insuficiente de la glotis. Esto hace que los alimentos pasen a los pulmones. Oclusión insuficiente de la parte posterior de las fosas nasales por el paladar blando. Acalasia. Es un cuadro en el que el esfínter esofágico inferior no se relaja durante la deglución.
Trastornos del estómago. Gastritis, inflamación de la mucosa gástrica. La gastritis puede ser superficial o penetrarse profundamente en la mucosa. La gastritis se debe a una infección bacteriana crónica de la mucosa del estómago. La ingestión de sustancias irritantes lesiona la barrera protectora de la mucosa gástrica. La gastritis crónica puede producir atrofia gástrica y pérdida de la secreción del estómago. La ausencia de secreción en la atrofia gástrica lleva a la aclorhidria y a una anemia pernicrosa. Aclorhidria. El estómago deja de secretar ácido clorhídrico. Anemia pernicrosa. Se da cuando los eritrocitos jóvenes no se maduran por falta de vitamina B12. Úlcera péptica. Es causada por la acción del jugo gástrico o por las secreciones de la primera parte del intestino delgado. Una de las causas es el desequilibrio entre el ritmo de secreción del jugo gástrico y el grado de protección que proporciona la barrera mucosa duodenal. Trastornos del intestino delgado. Digestión anormal de los alimentos en el intestino delgado. Pancreatitis, inflamación del páncreas. Esta puede ser aguda o crónica. La causa de las pancreatitis puede ser consumo excesivo de alcohol y eso causa una mala absorción por la mucosa del intestino delgado. Trastornos del intestino grueso. Estreñimiento, movimiento lento de las heces. Se da por una absorción excesiva de líquidos. Puede ser consecuencia de un espasmo de un pequeño segmento del colon. Megacolon. Cuando la persona no defeca en varios días, el colon puede llegar a medir 8 o 10 centímetros de diámetro. Cuando el colon llega a esta medida, se le denomina megacolon. Diarrea, rápido movimiento del material fecal. Enteritis, inflamación del tubo digestivo. Puede ser causado por un virus o por una bacteria. Se da cuando el líquido no es absorbido adecuadamente. Diarrea psicógena. Periodos de estrés o de tensión nerviosa. Esas son algunas causas. Se da por una estimulación excesiva del sistema nervioso parasimpático. Colitis ulcerosa. Se da cuando se inflaman las paredes del intestino grueso. Trastornos generales del tubo digestivo. Vómitos. Es el medio por el cual el tramo alto del tubo digestivo se libra de su contenido.